A ver, pensemos en esto por un momento. Es Navidad, y mientras gran parte del mundo está celebrando, se ordena una operación militar bastante inusual, un bombardeo de Estados Unidos en Nigeria. La primera pregunta que nos viene a la mente es obvia. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de un ataque en una fecha tan simbólica? Bueno, la justificación oficial no tardó en llegar, y fue de lo más directa. El expresidente Donald Trump no se anduvo con rodeos. No lo planteó como una estrategia geopolítica complicada, sino como una respuesta directa para proteger a los cristianos. El lenguaje, como ven, es fuertísimo. Habla de escoria terrorista. Y ojo, que la fecha no es para nada una casualidad. Elegir el 25 de diciembre fue, según varias fuentes, un acto completamente deliberado, un símbolo. Era una forma de mandar un mensaje muy claro a los grupos que, precisamente, atacan a los cristianos durante su fiesta más importante. Un mensaje claro, sí, pero ¿un mensaje sobre qué exactamente? Y esa pregunta nos lleva más allá del bombardeo. Nos obliga a mirar qué está pasando en Nigeria, qué ha llegado a un punto tan crítico como para provocar una respuesta militar así en plena Navidad. Para entender el porqué de ese ataque, primero tenemos que entender la dimensión de la violencia que lo provocó. Una crisis que, según mucha gente en el terreno, ya ha alcanzado niveles de verdad alarmantes. Y aquí es donde las cifras se ponen, francamente, escalofriantes. Según datos de organizaciones que trabajan allí, en lo que va del año, el promedio de cristianos asesinados cada día en Nigeria es de 35. 35 al día. Si hacemos la suma de todo el año, la cifra total ya pasa de los 7,000. Y esto no son solo estadísticas frías, son números que nos ayudan a entender la magnitud de una violencia que es constante y es letal. Pero si ponemos esto en un contexto global, la situación es todavía más impactante. Según la organización Open Doors, Nigeria no es solo un país más con problemas, es literalmente el epicentro de esta crisis. Se calcula que casi el 70% de todos los cristianos asesinados por su fe en todo el mundo son nigerianos. O sea, 7 de cada 10. ¿Y quiénes están detrás de toda esta violencia? Las fuentes apuntan principalmente a 3 grupos. Por un lado tenemos a los yihadistas que ya muchos conocemos como Boko Haram y su facción aliada de ISIS que se llama ISWAP. Y por otro están las milicias de pastores Fulani, un grupo que le añade una capa de complejidad todavía mayor a todo este conflicto. Y aquí llegamos al punto clave del debate: la causa. Esta frase, que es durísima, de un obispo nigeriano al que le masacraron a su gente, rechaza de lleno una de las explicaciones más comunes y nos mete de cabeza en la controversia central. Aquí es donde las dos versiones de la historia chocan de frente. Por un lado, quienes dicen que esto es un genocidio religioso. Y por otro, quienes sostienen que es un conflicto mucho más complejo, con raíces económicas, étnicas y hasta ambientales. A ver, vamos a desglosar los argumentos. Quienes hablan de genocidio se basan en que los ataques son desproporcionados contra cristianos, que los atacantes gritan Allahu Akbar y que los objetivos son muy específicos, iglesias y comunidades cristianas. Se habla de más de 18,000 iglesias quemadas. Por otro lado, la narrativa del conflicto por recursos dice que el cambio climático está empujando a los pastores, que son musulmanes, hacia el sur, donde chocan con los agricultores, que son mayormente cristianos, por la tierra y el agua. Para ellos, la violencia es económica y recalcan que en los enfrentamientos también mueren musulmanes. Y es súper importante entender lo que significa la palabra genocidio en términos legales. No es solo una masacre, es la intención sistemática de destruir a un grupo entero. Usar este término tiene consecuencias legales y morales muy serias a nivel internacional. Entonces, con estas dos versiones tan opuestas de lo que está pasando, ¿cómo están reaccionando Nigeria y el resto del mundo? Pues la postura oficial del gobierno de Nigeria es muy clara. Ellos niegan rotundamente que haya una persecución religiosa o un genocidio. Para ellos, esto es un problema de terrorismo y bandidos que afecta a todos por igual, sin importar la religión. Pero parece que en Washington no se terminan de creer esa versión. De hecho, la preocupación ha crecido tanto que una delegación de congresistas de Estados Unidos, de ambos partidos, decidió ir directamente a las zonas de conflicto para investigar por su cuenta. Y los testimonios que recogieron son devastadores. Esta frase del congresista Riley Moore, describiendo a una mujer que sobrevivió, le pone un rostro humano a toda esta tragedia. Habla de un dolor que va mucho más allá de las cifras. Y ahora,
¿qué va a hacer Estados Unidos? Porque el bombardeo fue una acción puntual. Bueno, ahora esa comisión está preparando un informe con recomendaciones. Y el gran debate en Washington es qué hacer a largo plazo. Si aplicar presión diplomática o si se necesitan más acciones militares. Todavía no hay una decisión tomada. Todo esto nos deja un panorama realmente desolador y sobre todo un futuro muy incierto para millones de personas atrapadas en medio de todo esto. Es que el impacto va mucho más allá de los muertos. La crisis humanitaria es gigantesca. Se calcula que más de 16 millones de personas han tenido que abandonar sus casas por la violencia. Eso crea una de las crisis de desplazados internos más grandes del planeta. Y quizás lo más trágico de todo es que, a pesar de estas cifras, a esta crisis se la conoce como una guerra silenciosa. ¿Por qué? Porque casi nunca aparece en los grandes titulares internacionales. Es como si estuviera pasando en la sombra. Y con esto cerramos. Después de ver los números, de escuchar los testimonios, de entender las dos caras del debate, queda una pregunta en el aire. Una pregunta bastante incómoda. En esta época en la que hay tanta conciencia global y activismo, ¿por qué una crisis de esta magnitud, que se lleva miles de vidas al año, sigue siendo prácticamente invisible para el resto del mundo?